Bienvenidos, bienvenidas un día más. Hoy tenemos a una invitada muy especial para mí, Victoria Muñoz, que es estudiante y que además es militante antirracista y miembro de Afrofemco. Y nos viene a ofrecer una mirada sobre el racismo en las aulas, ¿no? Que yo creo que puede ser muy interesante. Un aplauso. Bienvenida, bienvenida. Aplauso para nosotros. Que gracias por invitarme. Vamos al lío. Un placer. Bueno, pues empezando, ¿no?, a hablar del racismo en las aulas, nos gustaría saber qué situaciones nos podemos encontrar en las aulas, ¿no?, que puedan detonar estas situaciones de racismo. Sí. Bueno, primero de todo hay que tener en cuenta que el racismo es todo un sistema de jerarquía, ¿no?, tanto social, económica, política, etc. Y la manifestación en las aulas no tiene que ver con un grupo de 4 matones que pegan a un niño racializado o leído como musulmán en un momento determinado. El racismo impregna todas las partes de la sociedad y el racismo en las aulas, en cualquier caso, es una manifestación más, ¿no? Entonces, las situaciones de racismo que nos podemos encontrar en las aulas, pues muchas veces son las mismas situaciones que te puedes encontrar en el trabajo, en el metro, en tus relaciones personales, de vecindad, etcétera, pero manifestadas en el concreto contexto de las aulas. Hay dos tipos de situaciones que son dos tipos de situaciones típicas de la violencia racista, ¿no? La implícita o más silenciosa y la explícita, ¿no? En la explícita todo el mundo ya conoce, todo lo que son insultos tanto reiterados como en un momento puntual, ¿qué más da? Es violencia racista y por supuesto ya hablamos de agresiones físicas y tal, ¿no? Luego está la implícita, que quizás es la más interesante porque es la que menos se conoce, pero la implícita tiene que ver más con el aislamiento, con la risa por detrás, tiene que ver, ¿no?, con también un trato diferencial por parte de los profesores. Muchas veces los profesores también contribuyen a ese trato diferencial a un compañero o a otro. Entonces, en resumen, el tipo de situaciones que nos podemos encontrar son esas, ¿no?, las explícitas y las implícitas, ¿no? Y ahora que hablabas de los profesores, ¿tú crees que los institutos se toman, ¿no?, con suficiente contundencia estas situaciones racistas? Porque muchas veces lo vemos, ¿no?, en el instituto, que se ríen, ¿no?, con insultos racistas de un niño, que realmente pasas al lado del profesor y que el profesor ni gira la cabeza, ¿no? Entonces, ¿cómo están actuando desde los institutos y escuelas? Bueno, en general creo que el feedback es bastante negativo. Sí que hay que decir que los profesores, en su gran mayoría, son profesores blancos nacidos en este territorio que habitamos, ¿no?, y son blancos. Entonces también son hijos sanos del supremacismo blanco y por lo tanto, por muy empáticos que puedan ser con sus alumnos, muchas veces a los profesores no les falta falta de perspectiva o falta de humanidad, les falta simplemente reconocer lo que es racismo, ¿no?, por falta de formación, y creo que aquí está el principal problema, ¿no? A tenor de la última ley catalana de discriminación e igualdad de trato, precisamente lo que se empodera a través de esta ley es que tanto las administraciones públicas y los centros escolares de manera especial hagan esa formación al profesorado. Entonces, cuando hablamos de contundencia, hablamos de problemas de identificación, es decir, tú no puedes actuar sobre una situación que tú no detectas. Que no identificas. Tú identificas el golpe, tú identificas el insulto. Eso sí lo identificas. Y muchas veces, bueno, es que son niños, ¿no? Pero todo lo implícito no lo detectas porque eres un hijo sano del supremacismo blanco, ¿no? Entonces, hay una tarea por parte del profesor consciente, pero hay también una tarea por parte de la dirección de los centros, por parte del Departamento d'Ensenyament, por parte del Ministerio de Educación, también por parte del Ministerio de Universidades, de hacer ese trabajo de pedagogía con los profesores, ¿no? Y en caso de recibir una agresión racista en las aulas, ¿dónde se podría acudir? Sí, yo creo que a nivel de servicios destacaría destacaría 3.
Tenemos un grave problema con los servicios de atención al racismo, porque como precisamente las instituciones no perciben el racismo como un problema estructural, sino que es un problema accesorio a otros problemas, hay un problema de infrafinanciación de este tipo de servicios, ¿no? No obstante, en el caso de Cataluña, en la ciudad de Barcelona tienes la oficina de la no discriminación, tienes el Servei d'Atenció i Denúncia de So Racisme Catalunya, que últimamente han estado, ¿no?, pues precisamente buscando financiación por parte de donaciones privadas por un problema justamente de financiación de las instituciones públicas. Y por último tenemos los servicios que se pueden encontrar por internet, los servicios de atención del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial, que son del Estado y que también actúan sobre todo en intervención de centros escolares, se ponen en contacto, etc. Vale, pues está bien tenerlo en cuenta. Estamos viendo que últimamente a través de las redes, ¿no?, que es un gran canal de divulgación, porque cada vez vemos menos la tele y más Instagram y TikTok, ¿no?, se están extendiendo ciertos discursos de odio. ¿Tú crees que estos discursos de odio que se pueden estar extendiendo a través de las redes crea una normalización de estas situaciones en el aula, ¿no? O sea, el típico chiste racista homófobo que podemos ver en un meme en Instagram acaba normalizando que luego eso pase en las aulas. Claro, para empezar, el problema de los auges de los discursos de odio es que ellos se extienden sobre una base. Es decir, ya para que un discurso de odio sea legitimado en la sociedad en general, necesita ya una deshumanización previa. Los discursos de odio no nacen porque sí, sino nacen de años, ¿no?, de ciertas narrativas silenciosas o no tan silenciosas sobre las personas racializadas o leídas como musulmanas. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos el gran problema de que, sobre todo los jóvenes, que es el foco aquí, sí, porque son los que más están participando de esa socialización, ¿no?, secundaria, en la que ya el modelo de la familia se está rompiendo para entrar, ¿no?, a la socialización más de los amigos, de los compañeros, y en este caso no hablaríamos de medios de comunicación, hablaríamos sobre todo de las redes sociales. Estos jóvenes se encuentran en un contexto donde no hay ningún tipo de cultura política. Es decir, como en los institutos y en los centros escolares no se habla de política y no se da ningún tipo de herramienta para analizar con perspectiva cuáles son los discursos políticos que están en el escenario, ante esta falta de cultura política hay personas que ante problemas complejos te dan soluciones fáciles. Populistas. El populismo. Y entre ese populismo se cuelan discursos racistas que, como digo, ya existían antes del auge de los discursos de odio, pero ahora hay todo un contexto político que acompaña que esos fachatubers, ¿no?, que todo este contexto pues esté tan extendido, tenga tantos seguidores e incluso lleguen al Parlamento Europeo. Háblanos de los fachatubers, que creo que es muy importante. Precisamente han tomado mucha relevancia los fachatubers porque ante el hecho de que hay falta de cultura política y falta de información política, ellos son los que cuelan este discurso. Es decir, para tú poder incidir a día de hoy en los jóvenes, tienes que incidir en ese espacio precisamente de batalla cultural que son las redes sociales. Antes era la radio, la televisión, hoy son las redes sociales. A tal punto que a día de hoy, en las últimas elecciones, por ejemplo en la ciudad de Barcelona, precisamente la franja de edad donde más crece la extrema derecha son los jóvenes entre 18 y 24 años, ¿no? Jóvenes hombres, también hay que decirlo, jóvenes hombres, ¿no? Por lo tanto es un discurso que está calando muy bien aquí, es un discurso que está calando precisamente en una franja de edad donde la política interesa menos y donde menos cultura política y memoria histórica se tiene, porque este es otro problema del Estado español, no hay ningún tipo de memoria histórica de los crímenes del colonialismo, de los crímenes del fascismo y de los crímenes de la frontera. Y como no se tiene ningún tipo de cultura política, ningún tipo de cultura histórica, estos discursos de odio penetran ahí perfectísimamente. Y además penetran aprovechando situaciones de verdadera precariedad. O sea, ¿dónde penetran? No penetran siempre en barrios donde precisamente hay gente pudiente. Penetran precisamente en los barrios obreros, donde las rentas per cápita son más bajas. ¿Por qué? Porque se aprovechan de toda una coyuntura económica delicada, muy delicada.
se aprovechan precisamente de que esa coyuntura económica a la cual las instituciones no se están haciendo responsables, la extrema derecha ya busca, ¿no?, esos culpables, esas soluciones con mentiras, porque la extrema derecha no manipula como hace la mayoría de políticas, la extrema derecha miente y eso es muy diferente, y con mentiras busca a esos responsables que siempre tienen unos nombres y unos apellidos muy específicos, y ahí es donde la juventud dice, pues a este problema complejo en el que yo me encuentro en mi barrio tengo una solución fácil, y es que mi vecino Mohamed se vaya. Ajá, exacto. Y también a través, ¿no?, de estos fachatubers, como tú decías, al final le estás dando un altavoz, ¿no? Son influencers y se autodenominan influencers porque al final sí que tienen esa influencia. Una cosa es que la usen a bien o a mal, ¿no? Hasta ahora a lo mejor no los habíamos visto en contextos tan políticos, pero ahora está claro que están rompiendo con esa barrera. Claro, porque precisamente los fachatubers juegan con otra baza muy importante, y es que, aunque no hablen explícitamente de política, hablan de temas fácilmente politizables. Claro. ¿Me explico? O sea, yo no digo que soy de Vox, pero me dedico a decir, ¿no?, sí, barbaridades racistas, barbaridades machistas. Claro, esto, por ejemplo, cuando han salido casos donde mujeres han han expuesto su testimonio de abusos sexuales o de acoso sexual por parte de otra persona de la farándula social de este territorio, ¿no? Pues precisamente el cómo un fachatuber comenta ese escenario ya te indica cuál es su ideología política y lo que piensa sobre la ley de violencia de género, y por lo tanto ya lo que piensa sobre el feminismo y sobre lo que probablemente piense de las muchas otras cosas, ¿no? Lo que tiene que la extrema derecha ya ha llegado a este punto de apertura en las instituciones, en las instituciones políticas, precisamente es su normalización del discurso, ¿no? O sea, el hecho de que se haya normalizado la amenaza de los menas, la amenaza de la islamización, la amenaza, ha permitido una mayor normalización, si cabía, de los discursos racistas. Y precisamente de esa normalización bebe este tipo de personajes, ¿no? Y se aprovechan y se dirigen a un público con ese discurso claramente populista y muchas veces mintiendo. Y hemos dicho, ¿no?, que estos discursos se cuelan en las aulas tanto de las escuelas como de institutos. Así, para acabar, ¿qué le dirías a una persona que está viviendo una agresión racista a diario en las aulas? Le diría que si puede busque los recursos. Yo no he sufrido bullying personalmente, pero conozco mucha gente de mi entorno que lo ha sufrido, por no decir la gran mayoría de mi entorno, digamos, del mundo antirracista, o personas racializadas o leídas como musulmanas, han sufrido bullying. Yo sé que se sale, pero se sale si ponemos a disposición esos recursos, si los centros escolares también hacen difusión de esos recursos. Y como segunda cosa le diría que se organizara. O sea, yo me acuerdo, hace unos meses fui a una universidad y una chica con mucha rabia me dijo: sé que para conseguir lo mismo que mis compañeros yo tendré que demostrar el triple, y me da mucha rabia. Y se me acercó y me dijo: es que ¿qué puedo hacer con esta rabia? Yo le dije: organizarte. Organizarte políticamente. Para nosotros es una terapia y una necesidad, porque en el contexto actual es una lucha constante. Es una lucha constante que o la hacemos nosotros o no la va a hacer nadie, porque el racismo nunca es una prioridad para nadie. No lo es ni para el feminismo, no lo es para la clase política, tampoco para la izquierda, pero para absolutamente nadie, ¿no? Entonces le diría que se organizara, que encontrara asociaciones de su comunidad, que se implicara políticamente, que viera dónde puede tal, y verá que poco a poco se quitará la culpa de que eso no es una cosa que le ha pasado a él o a ella, sino que es una cuestión estructural, y probablemente conocerá a más personas que le hayan pasado, y eso le puede, creo, ayudar. Y vamos a ponernos en la situación contraria, que es: ¿qué le dirías a una persona que tiene este tipo de comentarios o de comportamientos racistas en las aulas, ¿no? Y que incluso puede que se esté nutriendo de este discurso de los fachatubers, ¿no? Claro,
Aquí depende de la persona, porque hay personas que vienen de casa, hay personas que no vienen de casa. Ujú. O sea, hay padres que se sorprenden, en plan, ¿cómo mi hijo ha dicho eso? Y eso me lo he encontrado, Mariona, muchísimo en Tarrasa, me han llamado del cole y me han dicho que mi hijo le está haciendo bullying a otro porque es marroquí, porque es latino, porque no sé qué, no sé cuánto, y no sé de dónde ha sacado eso, padres horrorizados. Igual viene de esto, ¿no? Igual de las viene redes, tal, de las influencias. Claro, de... por supuesto. Entonces, primero le haría ver que lo que está haciendo no tiene ningún tipo de sentido, porque nosotros no nos vamos a ir de aquí. Ujú. O sea, no nos vamos a ir. O sea, es que la mayoría hemos nacido aquí. ¿Sabes lo que te...? O sea, no nos vamos a ir. No nos vamos. Aquí estamos y aquí seguimos. Eso es así. Y ante esa frustración de que aquí vamos a seguir, que lea. Porque probablemente ese odio que a él le ha generado... Lo que sea, ¿no? Lo que sea, probablemente esté basado en alguna mentira que se ha comido en TikTok, YouTube o Twitch. Entonces, no es por cinismo, yo no soy de la opinión que la extrema derecha o el discurso de odio se le combate leyendo o viajando. Yo no, pero no buscando creo, otro tipo de pero información. buscando otro tipo de información, Ujú. porque probablemente lo de que a todos los inmigrantes le dan ayuditas, pues probablemente es una mentira, ¿no? Que eso es tan fácil como una catedral. como informarse un poco Ujú. y tal, ¿no? Hay otras tantas, que a los menos no sé qué, que barbaridades diversas, ¿no? Pero sobre todo que se relajara, porque es que no nos vamos a ir. Vale. O sea, al final también entender desde el respeto y la empatía, ¿no? Yo muchas veces en los talleres me encuentro situaciones racistas en las que no se entiende que alguien siga, ¿no?, la religión musulmana, o que una persona pueda llevar el hijab, o etcétera, ¿no? Y al final Ujú. lo que a mí me ayuda mucho es normalizar la situación y que puedan mostrar respeto y empatía en vez de odio ¿no?, y rabia, que al final es como, bueno, cada uno con su vida puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces yo creo que también a nivel de profesorado el poder tener en cuenta esto es muy importante. Claro, bueno, y también el profesorado en el sistema educativo público de Cataluña hay un problema de infrafinanciación, me atrevería a decir, en todo el Estado español. Ujú. Hay profesores que, insisto, están implicados, y me consta que hay profesores que se están Sí, poniendo sí. las pilas, y son las instituciones las que deben, porque los discursos de odio también se cuelan entre profesores, ¿eh? Sí. Eso no nos escapamos de esto, que yo me he tenido que enfrentar a profesores por Twitter diciendo barbaridades contra personas que llevaban el hijab y tal, profesores de colegios públicos de Tarrasa, ¿vale? Pero también hay que decir que hay un problema también de falta de recursos, ¿no? O sea, son las instituciones las que deben, en lugar de aprobar leyes que tienen un articulado precioso, Ujú. que este articulado tenga algún sentido y algún tipo de impacto real. Y el impacto real es poniendo recursos, poniendo formación, obligando a los profesores a pasar ciertos cursos, contratando los recursos de pedagogía antirracista que hay a disposición. Aquí en Cataluña tenemos muchísimos recursos, Ujú. tenemos Sorrasisma, tenemos a Afrofemcop, tenemos a muchísimos otros recursos. Y es un problema institucional, o sea, no quiero depositar solo la responsabilidad de los profes. Los profes tienen claro. que hacer su trabajo, Sí, sí, sí. pero las instituciones son las que deben poner a disposición los recursos y deben hacer también porque en los centros se conozcan los recursos de los que te he hablado antes, Exacto. etcétera. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas de Para nada. mí ha sido un placer poder hablar de esto contigo, como siempre, amiga, Gracias. ya lo sabes. Y nada más, nos despedimos hasta aquí. Adeu.